Qué bueno tener el privilegio de predicar la palabra del Señor. Y en esta oportunidad, en Hebreos capítulo 6, Hebreos capítulo 6 del versículo 9 al 20, aunque vamos a estar leyendo desde el 4. Vamos a leer la palabra del Señor en Hebreos capítulo 6, desde el versículo 4 hasta el final. Dice así la palabra del Señor. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y le exponen a la ignominia pública. Porque la tierra que bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición. Pero si produce espinos y abrojos, no vale nada. Está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo, diciendo: ciertamente te bendeciré, y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. Porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Por lo cual, Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio, seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Alabado sea nuestro Dios. Oremos. Padre celestial, qué grande eres, oh Dios, en misericordia, en bondad. Qué compasivo eres, oh Dios, que consideras nuestra condición pasajera, defectuosa, que se desvanece fácilmente, oh Dios. En tu misericordia, oh Señor, nos has dejado la seguridad de tu palabra y te alabamos, oh Señor. Te rogamos que, según tu poder obrando en nosotros, traigas aliento al que está desanimado, que traigas seguridad al que divaga y coquetea con la incredulidad. Padre Santo, Señor, que tu santo nombre sea exaltado. Te rogamos, oh Dios, que nos concedas, oh Dios, la edificación a la luz de tu palabra y la salvación según tu poder. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y
Amén. Bien, mis hermanos, como se dan cuenta, seguimos avanzando en la serie de Hebreos. Y por la gracia de Dios, hoy ya llegamos al capítulo 6. Pero quisiera hacer un breve recorrido por lo que hemos estado viendo a lo largo de esta carta. Y en el capítulo 1, el Señor nos exhortaba a considerar al último y mejor mensajero, por encima de todos aquellos que el Señor usó para revelar su santa voluntad, ha enviado a Jesucristo. Cuando llegamos al capítulo 2, vemos que estos creyentes hebreos necesitan prestar mucha atención a ese mensajero, a Jesús, porque de no hacerlo corren el riesgo de desviarse del camino señalado por Jesús y hallarse condenados. Cuando llegamos al capítulo 3, los creyentes son exhortados a reconocer a Jesús, a considerar a Jesús, el apóstol, es decir, el oficial y supremo mensajero de Dios, y también el sumo sacerdote de nuestra fe, que es perfecto, fiel y misericordioso. Ellos necesitan guardar la fe, necesitan creer en el Evangelio para obedecer a Jesús y entrar en el reposo de Dios. Cuando llegamos al capítulo 4, ellos son exhortados a temer y nosotros exhortados con ellos a temer, es decir, a alarmarse, a andar con sumo cuidado y guardar la fe en el Señor Jesucristo. También vemos que los pensamientos de el hombre necesitan ser considerados a la luz de la palabra del Señor, es decir, nuestro andar como creyentes. No necesitamos ser conducidos conforme a lo que nosotros mismos pensamos, porque nuestros pensamientos son engañosos. Pero decía al final del capítulo 4 que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Por eso, como creyentes, necesitamos examinar nuestro andar a la luz de la palabra de Dios. También en este capítulo 4, los creyentes, como creyentes, fuimos exhortados a retener la fe para acercarnos con confianza al sumo sacerdote que es Jesús, para recibir misericordia y gracia para la ayuda oportuna. En el capítulo 5, este capítulo continúa dirigiendo nuestra mirada a Jesús como el sumo sacerdote constituido por Dios, quien es la única fuente de salvación para todos los que le obedecen. Hay mucho que decir acerca del sacerdocio del Señor Jesucristo y siendo comparado con el sacerdocio de Melquisedec, pero el escritor tiene que hacer una pausa para hacer un llamado de atención a sus oyentes, y la razón es que ellos se han hecho tardos para oír, perezosos, han llegado a quedar como estancados, paralizados en la vida cristiana, y se encuentran al borde de abandonar la fe o de regresar al judaísmo. En este estado en que se encuentran, no pueden tener seguridad de la salvación. Están perdiendo la fe, están dudando de las enseñanzas que han recibido. Y en el capítulo 6 son exhortados a avanzar, como lo veíamos hace 8 días, a considerar el destino de los que abandonan la fe. ¿Cuál es el destino de aquellos que abandonan la fe? Maldición y destrucción. Maldición y destrucción para aquellos que, habiendo estado por un tiempo entre el pueblo de Dios, finalmente demuestran que nunca han creído y que nunca han sido salvos. Pero este capítulo 6, a partir del versículo 9, da un giro de esperanza y ánimo para aquellos que han creído en Cristo. Por eso he titulado este sermón La garantía de vida eterna.
Y este pasaje nos recuerda, mis hermanos, que la seguridad de las promesas nos ayuda a perseverar, por dos razones que encontramos en el pasaje. La primera de ellas es porque Dios no se olvida de sus hijos. Y la segunda es porque es imposible que Dios mienta. Vamos a nuestro primer punto. La seguridad de las promesas nos anima a perseverar porque Dios no se olvida de sus hijos. Versículos 9 y 10 en la traducción o en la Nueva Traducción Viviente dice: queridos amigos, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto aplica a ustedes, es decir, la perdición. Estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. Pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes, como todavía lo hacen. Entonces el escritor está diciendo que aquella perdición de la que ha hablado no se aplica a sus oyentes hebreos. Y la razón por la cual se podía pensar que los destinatarios de esta carta eran verdaderos creyentes es que una vez recibieron el Evangelio, estos creyentes mostraron evidencias de un nuevo corazón dado por Dios. Cuando ellos recibieron el Evangelio, vinieron sobre ellos muchos padecimientos. Esta misma carta de Hebreos más adelante nos habla de esos padecimientos que ellos sufrieron. Por el nombre de Cristo, ellos experimentaron burlas, experimentaron deshonra, y esa deshonra y esas burlas se trasladaron al ámbito público. Algunos de ellos fueron llevados a prisión por causa de Cristo, y otros se exponían a lo mismo al tener cuidado de ellos. Muchos aceptaron con gozo el que les quitaran los bienes por causa de su fe. Entonces podemos ver, mis hermanos, que estamos ante verdaderos creyentes, porque solo aquellos que realmente habían participado de Cristo también pueden abrazar las aflicciones por causa de Cristo. Y eso se había visto, era muy evidente en los hebreos. Y la Escritura dice que Dios no los había olvidado. Dios no se había olvidado de esos padecimientos que ellos habían experimentado. Dios los tenía presentes. Ellos son verdaderos creyentes. Y nosotros, mis hermanos, podemos pensar y darnos cuenta que en nuestro caminar cristiano, seguramente podemos recordar muchos que un día estuvieron a nuestro lado, muchos que un día se congregaron con nosotros y que parecían creyentes. Pero resulta que llegó el momento de ser expuestos a un mejor entendimiento del Evangelio, y el falso evangelio de la prosperidad que muchos de nosotros tal vez habíamos abrazado, a la luz de la palabra de Dios, queda atrás como una falsa enseñanza. Pero con esa falsa enseñanza quedando atrás, también muchos de los que estaban a nuestro alrededor quedaron atrás también. Cuando se dieron cuenta que seguir a Cristo no significaba tener casa, carro y beca. Cuando se dieron cuenta que seguir al Señor no significaba que no íbamos a tener problemas, entonces muchos también quedaron atrás. Por la gracia de Dios nosotros continuamos, y puede ser que nosotros hayamos experimentado con el transcurrir del tiempo vituperios, deshonra también, que hayamos experimentado burlas, insultos por causa de Cristo. Ante esta circunstancia, muchos otros también quedaron atrás en el camino, evidenciando que en realidad no habían creído en el Señor Jesucristo. El Señor espera que con aquellos que han perseverado en el camino haya un pueblo que se animen
los unos a los otros. Y esta exhortación la encontrábamos al pasar por el capítulo 3. El que tuviéramos cuidado unos de los otros para no caer en la incredulidad. Como verdaderos creyentes somos animados en Filipenses 1:28 al 29. No lo busque. El Señor nos anima a no estar de ninguna manera amedrentados por los adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para nosotros. Y esto de parte de Dios. Y continúa diciendo este pasaje que a nosotros se nos ha concedido por amor de Cristo no solamente creer en Él, sino también padecer por causa del nombre de Cristo. Y este padecimiento se presenta como un privilegio de parte de Dios para su pueblo, para sus hijos. Así es que, mi querido hermano, si aún no has experimentado maltrato por causa del nombre de Cristo, no te preocupes. Solamente espera un momento. El maltrato y los vituperios, la deshonra por causa del nombre de Cristo están en el camino del pueblo de Dios. No son una cosa extraña, pero son una evidencia de que somos hijos de Dios. Y Dios no se olvida de sus hijos. Estos creyentes habían padecido por causa del nombre de Cristo. Y llegaron a un momento de estancamiento en el camino. Llegaron a un momento de que las persecuciones fueron tales que empezaron a quedarse relegados, empezaron a dudar de su fe. Y entonces son exhortados. Y la primera exhortación para ellos es que Dios no se ha olvidado de ellos. Son verdaderos creyentes. Sin embargo, el amor por Cristo que ellos han demostrado amor al cuidarse unos a otros, ese amor por Cristo y por nuestros hermanos en el pasado y en el presente debe extenderse hacia el futuro y hasta el final. Como dice el versículo 11 y 12, dice la palabra del Señor: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. En otras palabras, no podemos vivir del recuerdo de nuestro primer amor con Dios. No nos podemos quedar ahí. En este punto, el mensaje para los hebreos es el mismo que para la iglesia de Éfeso en Apocalipsis. Y es el mismo mensaje para nosotros también. Apocalipsis 2, 3 al 4 dice: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese obrar que ellos habían evidenciado, el tener paciencia, el trabajar arduamente, el no desmayar, había sido por causa del amor a Dios. Pero habían cesado. Y esto nos muestra, mis hermanos, que la inconstancia había dado como resultado, así como en los hebreos, creyentes inseguros de su salvación y lentos y perezosos para creer, es decir, estaban dudando de la palabra de Dios. ¿Qué necesita un creyente que duda de lo que ha creído? ¿Qué necesita un creyente que está dudando de la salvación? ¿Qué necesita un creyente que está al borde de la apostasía? Un creyente necesita la respuesta que Dios da
a los creyentes en Éfeso, en Apocalipsis, que dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Y en palabras de nuestro texto, en el versículo 5 dice que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Es decir, se requiere que como creyentes mostremos hasta el fin ese amor por Dios que se evidencia en el amor por nuestros hermanos. Hasta el fin. Incluso y mucho más en tiempo de persecución. Cuando algunos de nosotros seguramente padezcamos por causa de Cristo al punto de llegar tal vez a prisiones. Que los demás sean capaces de exponerse para cuidarlos. Que si hay alguno dudando entre nosotros, como ya lo vimos, los otros se acerquen a Él para animarle. Que cuidemos unos de los otros de no caer en la incredulidad, pero también siendo constantes, permanentes, hasta el fin, no solamente como ocurrió en el pasado, no solamente como está ocurriendo hoy, sino que esta constancia y esta perseverancia sea hasta el final. Aunque la solución en estos pasajes es clara, necesitan perseverar, no puede ser temporal. Necesitamos perseverar en fe y paciencia, imitando a los creyentes que heredan las promesas. El versículo 12 dice: a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas de Dios. Los que tienen hijos, mis hermanos, ¿quiénes son sus herederos? Yo siempre soy conocido por hacer preguntas muy fáciles. Los herederos son los hijos. Y nosotros lo cantábamos hace un momento. Somos hijos de la promesa. Y vayamos un momento a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículos 6 y 9. Dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Escuche esto, mi hermano. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Es necesario que prestemos atención aún a lo que cantamos, mis hermanos. Somos hijos de la promesa, es decir, somos los herederos de aquello que fue prometido a Abraham. Nosotros somos los herederos de las promesas. Y a los que heredaron las promesas que encontramos en la Biblia son aquellos que el Señor nos está ordenando que imitemos. Y quiero que recordemos un poco tal vez el pasado de nosotros como iglesia. La mayoría de nosotros acá venimos de la Iglesia Bautista Renacer en Bogotá y fuimos enviados aquí para plantar una iglesia. Nos debemos preguntar, en el pasado, ¿servimos al pueblo de Dios por amor a Cristo allá en la Iglesia Bautista Renacer? Si así fue, mi querido hermano, necesitamos seguirlo haciendo acá. Si allá no te habías comprometido con el servicio a Cristo a la luz de la palabra de Dios, necesitas hacerlo aquí.
Al mirar al pasado, nos podemos preguntar si allá en la Iglesia Bautista Renacer nos comprometimos con el discipulado y la extensión del Evangelio. Si fue así, necesitamos continuar haciendo lo mismo aquí también. Y si no fue así, es un buen momento para empezar, para comprometernos con el Señor. ¿Llegaste al punto de padecer por causa de Cristo allá? Aquí también necesitamos continuar con el mismo propósito. ¿Te desanimaste y pensaste en volver atrás allá? Eso no hay que repetirlo acá. Pero necesitamos cuidarnos unos a otros para que eso no ocurra. ¿Te decepcionaron algunos hermanos allá? Seguramente eso también pasará aquí. Y no solamente los que venimos de Renacer. Aquellos que nos están visitando acá también pueden recordar eso de el lugar donde hayan venido. El punto es que es el momento, como lo dice Hebreos también, de levantar los brazos caídos, de prestar atención a la palabra de Dios y seguir hacia adelante y hasta el final. No solamente preocupados por la buena salud espiritual nuestra, sino también por la de nuestros hermanos. Entonces necesitamos perseverar en fe y paciencia, imitando a los creyentes que heredaron las promesas de Dios. Y cuando vamos a mirar estos creyentes que encontramos en la Escritura, no fueron personas perezosas, fueron personas que se esforzaron en la gracia que recibieron. Esto nos sirve para darnos cuenta, mis hermanos, que aunque Dios ha provisto todo lo que necesitamos para la vida y la piedad y por Él somos salvos, no somos llamados a una vida de ociosidad, sino que la palabra de Dios es clara mostrando que tenemos responsabilidades y no podemos quedarnos quietos justamente porque hemos recibido la gracia de Dios. Esto es como en el Antiguo Testamento, cuando el Señor le decía a Josué y también a Moisés que ya él había entregado a sus enemigos en sus manos, que ya la batalla estaba ganada, pero ellos tenían que ir a pelear. Asimismo, mis hermanos, no somos llamados a quedarnos ociosos, no perezosos, necesitamos imitarles a ellos. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo en 2 de Timoteo 2:1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Escuchando al pastor Sugel Michelén acerca de este mismo pasaje, él decía, la gracia no se opone al esfuerzo, la gracia se opone al mérito propio, pero no al esfuerzo. Entonces necesitamos perseverar imitándoles a ellos. ¿Y qué es lo que nos impulsa a perseverar, mis hermanos? Porque hasta el momento pareciera que fuera como un puro esfuerzo nuestro. Necesitamos preguntarnos qué es lo que nos impulsa a perseverar. Y esto nos lleva a nuestro punto 2. La seguridad de las promesas nos anima a perseverar, porque es imposible que Dios mienta. Del versículo 13 al 20. Versículo 13 dice, pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo, diciendo, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado Abraham con paciencia, obtuvo la promesa. De los muchos creyentes que encontramos en la palabra de Dios, Abraham es un gran ejemplo de fe y de paciencia.
En Génesis 12, 1 al 3, el Señor le había prometido a Abraham: haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Eso le prometió Dios a Abraham, una nación grande. Pero Abraham no tenía hijo, ya estaba viejo. Su esposa era estéril. Muchas adversidades, lo imposible en el camino de esas promesas. No era posible para los hombres. Pero como el que lo dijo fue Dios, Dios lo cumplió a su debido tiempo. No fue tan rápido como Abraham y Sara hubieran querido. Pasaron 25 años esperando que el hijo de la promesa llegara. 25 años. Para algunos es toda la vida aquí, tal vez. Para otros la mitad de la vida. 25 años esperando que Dios cumpliera esa promesa. Y cuando el Señor envió a Isaac, como en el pasaje que vimos en nuestra lectura inicial, llegó el momento en que Dios le pidió que ofreciera a su hijo en sacrificio. Era el único hijo que tenía, del cual iba a venir la nación prometida. Y ahora le pide que lo sacrifique, que se lo entregue. Pero Abraham obedece. Y Hebreos nos va a mostrar que Abraham obedece, seguro de que incluso Dios podía regresar a Isaac de entre los muertos. Y entonces obedece. Ahorita vimos cuando leímos que su propio hijo le pregunta: bueno, aquí va el fuego, aquí tenemos la madera, vamos tú y yo, pero ¿dónde está el sacrificio? Y la respuesta de Abraham fue: Dios se proveerá, Dios lo proveerá. ¿Qué hubiéramos respondido nosotros? Tal vez muchos de nosotros ni siquiera hubiéramos emprendido ese camino con el único hijo que era el de la promesa. No es una situación fácil y necesitamos meditar en eso con detenimiento y darnos cuenta la gravedad para el hombre el pensar en lo que se le estaba pidiendo. Pero Abraham obedece porque es Dios el que le ha hablado. Entonces más adelante, cuando Abraham va a ofrecer el sacrificio, el Señor lo detiene y efectivamente provee un sacrificio sustituto a manera de nuestro Señor Jesucristo en lugar de nosotros. Y el Señor le dice en Génesis 22, 16 al 18: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tu descendencia se adueñará de las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Lo que dice el Señor en este pasaje, ya se lo había dicho a Abraham, ya se lo había prometido, pero en este pasaje debe ser muy notorio para nosotros que ahora el Señor se lo está jurando, y está jurando por su propio nombre. Es decir, con la garantía de su propio nombre, de que ciertamente bendecirá a Abraham y lo multiplicará. Cuando consideramos a Abraham, no se ven condiciones en Abraham para obedecer a Dios. La fe de Abraham se ve en sus actos de obediencia. Las promesas de Dios son suficientes para saber que a su debido tiempo serán una realidad. Sin embargo, mis hermanos,
Por lo general, el tiempo de Dios corre más despacio de lo que nosotros quisiéramos. Y aunque es así, Él nunca llega tarde. Dios nunca se retrasa. Por lo tanto, mis hermanos, somos nosotros los que necesitamos fe, pero también paciencia para creer, para esperar y para heredar lo que Dios ha prometido. ¿Cómo nos cuesta, mis hermanos, creer en Dios? ¿Creemos en Dios? Nosotros que decimos creer en Dios, eso no solamente se debe quedar, no solamente se puede quedar en nuestra boca, debe trasladarse a nuestros actos de obediencia y paciencia en Dios. ¿Cuántas veces ustedes, mis hermanos, han prestado y creído en el juramento de los hombres? ¿Cuántas veces el juramento de otro hombre por el nombre de sus padres fue suficiente para que nosotros creyéramos que iba a cumplir lo que nos dijo? Puede que muchas veces esto haya pasado. ¿Cuántas veces las empresas que nos ofrecen sus productos o servicios, han apelado a su propia trayectoria y buena fama para asegurar que sus productos son los mejores, que son confiables y que son duraderos? Eso lo hemos visto muchas veces. Cuando las empresas cumplen años, colocan eso. Tal empresa, 50 años. Y eso lo colocan como una garantía de que sus productos son confiables. Y nosotros creemos en ese tipo de cosas. En los versículos 16 y 17 vemos algo sorprendente, pero también redundante. Versículos 16 y 17 dice: porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso juramento. Entonces el fin de muchas discusiones, de desacuerdos entre hombres es: se lo juro por mi mamá. Y entonces ya ahí finalizó la discusión. Y creemos en ese tipo de cosas. Y aquí estamos viendo lo que leemos en el versículo 17, que es sorprendente, pero también redundante, porque aunque la palabra de Dios es suficiente, Dios no solamente promete, sino que también jura por sí mismo que ciertamente llevará a cabo sus propósitos de bendecir a todas las naciones de la tierra. ¿Y por qué hace esto el Señor? Lo hace para que podamos ver claramente que sus propósitos no cambiarán. Como lo muestra el pasaje, sus propósitos son inmutables. No hay por qué dudar de Dios como no dudó Abraham de las promesas de Dios. Pero para que estemos aún más seguros, Dios interpone juramento y le dice a Abraham: ciertamente te bendeciré, ciertamente te multiplicaré, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esas promesas las heredamos nosotros, que somos llamados los hijos de la promesa. Esas promesas que fueron hechas son inmutables. Dios ciertamente lo llevará a cabo. Si confiamos, mis hermanos, en el testimonio de empresas, en el testimonio de hombres que apelan a sí mismos, ¿cuánto más deberíamos creer en las promesas que Dios ha hecho
las cuales además Él juró por sí mismo. Vemos que este capítulo 6, mis hermanos, que muchas veces ha sido usado para hablar erróneamente de la pérdida de la salvación, al contrario de eso, es un pasaje que habla de la seguridad de la salvación, de la seguridad de las promesas de Dios. La seguridad de las promesas nos anima a perseverar porque nos anima a tomar firmemente la esperanza de que estaremos en la presencia de Dios. Versículos 18 al 19. A fin de que por dos cosas inmutables, es decir, la promesa y el juramento, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio, seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo. Fíjese lo que dicen estos pasajes. Los que hemos buscado refugio, para que los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para tomar la esperanza. En Israel había una ley para los culpables de homicidio, una ley para que ellos se salvaran, para que huyeran a ciudades de refugio. Y también había otra ley según la cual el culpable que tomara los cuernos del altar podía tener la esperanza de ser perdonado. ¿Nota el parecido con nosotros? De la misma manera, mis hermanos, nosotros que éramos culpables de pecado y que hemos buscado refugio en Cristo, somos animados al saber que ciertamente Dios salvará eternamente a los que por Cristo entran a su presencia. Esa es nuestra esperanza. Versículo 20. Esta esperanza de salvación que tenemos en Cristo dice que penetra detrás del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Entonces Dios le juró a Abraham, no solamente le prometió, sino que le juró a Abraham y a todos los que hemos creído en él que llevará a cabo sus propósitos de llevarnos a su presencia. Y esto lo muestra cuando dice que el Señor Jesucristo entró detrás del velo, a la misma presencia de Dios. Entonces Dios le jura a Abraham y por extensión a nosotros de que ciertamente estaremos también en su presencia. Pero para que esto fuera posible, mis hermanos, era necesario un sumo sacerdote eterno y sin pecado. Y entonces Dios estableció con juramento a su propio Hijo como sacerdote para siempre. Como lo leímos en el Salmo 110:4, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ese sacerdocio también fue establecido con un juramento de parte de Dios, para que nosotros también tengamos plena certeza de que en Cristo hay salvación eterna. Tenemos la esperanza y esa esperanza está en Cristo. Jesús entró por nosotros a la presencia de Dios, para que por Él lleguemos nosotros también allá. Y esto lo hizo ofreciéndose a sí mismo para pagar por nuestros pecados, para interceder eternamente por nosotros. Esa es la esperanza y la seguridad que tenemos como hijos de Dios.
Y no sé si aquí haya alguien que no haya confiado en el Señor. El camino del creyente, como lo hemos visto, no es un camino fácil, pero es un camino en el que como creyentes podemos ir seguros, porque el destino es seguro. Los creyentes podemos perseverar hasta el final, porque Dios y las promesas de Dios son ciertísimas. Estamos seguros. Pero si aquí hay alguien que no ha confiado en Cristo, yo quisiera preguntarle entonces, ¿en qué confías? ¿En qué estás confiando? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Estás confiando en promesas de hombres? ¿Estás confiando en que mejore la situación del país? Todas esas cosas se desvanecerán, pero se acerca la eternidad. Y tú y yo, querido amigo que estás escuchando, sabemos en lo profundo de nuestro ser que somos eternos. ¿Cuál es tu esperanza para la eternidad? Esta vida dura 80 años, siendo muy optimistas, pero después viene la eternidad. Y todos aquellos que han decidido no creer en Dios, como lo vimos al comienzo del capítulo 6, tienen un destino seguro de condenación y de maldición. Pero los que hemos creído en Cristo, estamos y somos animados a perseverar, confiados en las promesas de nuestro Dios. La seguridad de las promesas nos anima a perseverar en fe y paciencia, porque Dios no se olvida de sus hijos. ¿Eres hijo de Dios? La palabra de Dios dice que son hijos de Dios aquellos que le recibieron y que creen en su nombre. Así que aquellos que han creído en el nombre del Señor Jesucristo, arrepentidos de sus pecados, son los hijos de Dios, y Dios no se olvida de ellos. Dios les ha prometido un destino eterno por Cristo en su presencia, y es imposible que Dios mienta. Dios ha dicho en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Deuteronomio 31:6 dice, sed firmes y valientes, no temáis ni os atemoricéis ante ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Salmo 118 dice, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y yo les pregunto, hermanos y amigos, ¿qué promesas llegan a tu mente? ¿Qué promesas de Dios llegan a tu mente en este momento? ¿Qué promesas de Dios llegan a tu mente en medio de las pruebas? ¿Qué promesas de Dios llegan a tu mente en medio de la aflicción? Segunda a los Corintios 1:20 dice, pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. Por eso también por medio de Cristo, amén, para la gloria de Dios, por medio de nosotros. Las promesas de Dios son más que ciertas. Son una realidad que disfrutarán los que esperan en Él con paciencia, los que creen en Él y esperan con paciencia. Romanos 8:31 al 37 dice, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros,
¿cómo no nos concederá también con Él todas las promesas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La seguridad de las promesas nos anima a perseverar en fe y paciencia, porque Dios no se olvida de sus hijos y es imposible que Dios mienta.